Muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Continuaremos con el avance de ayer. Nos habíamos quedado en lo que es la inyección segura y toda aquella práctica importantísima en la toma de muestra, donde si existe algún error, algún fallo en esa práctica, va a repercutir, por supuesto, en los resultados de los análisis laboratoriales, los cuales son importantísimos en el aspecto prequirúrgico y todos esos procedimientos prequirúrgicos para nuestro paciente. Por eso es importante este procedimiento, que por supuesto tiene que ser realizado con la pericia correspondiente, con ese profesional que esté capacitado en realizar este procedimiento. Y por supuesto, todos los profesionales de salud deberían tener esa práctica bastante desarrollada de lo que es la inyección segura, no solamente para el bioquímico, sino también ahí entra el enfermero, todo el personal de enfermería, el médico tratante, todo el equipo de salud que tiene que estar bastante familiarizado con este procedimiento, puesto que es importantísimo en todo lo que llamamos higiene hospitalaria. Y aquí tenemos ciertos aspectos a tomar en cuenta, que es el uso de jeringas y agujas. En la anterior diapositiva habíamos hablado de esa esterilización y estos materiales e insumos que se van a utilizar de preferencia deben ser nuevos, aunque existen también otros utensilios utilizados que podrían ser esterilizados o con un segundo uso, pero que esté con esa seguridad de que no exista esos resultados falsos, positivos o falsos negativos. Importantísima esta esterilización. Como menciona acá, deben ser esterilizadas y de uso único para cada paciente y para cada uso, aunque existen algunos establecimientos de salud por cuestión de costos o de minimizar ese provisionamiento, proceden a ese lavado y el reuso, aunque no es recomendable. No es recomendable por los resultados a obtener posteriormente. Evitar la contaminación de los equipos y medicaciones utilizados. No usar medicación de una dosis como multidosis. Por supuesto, esos equipos también deben estar correctamente desinfectados. Hemos indicado cuáles son esos productos químicos a utilizar en estos equipos. No usar esa medicación que tiene que ser la medicación adecuada, en dosis adecuada también. Ahí estamos hablando de esa farmacovigilancia, esa farmacoseguridad también para este paciente que va a entrar a una intervención quirúrgica. Dentro de esa inyección segura está toda el área donde se va a realizar este procedimiento. Debe contar con las instalaciones
adecuadas. La utilización de cajas seguras para el desecho de jeringas, de agujas, los cortopunzantes. Toda el área tiene que estar equipada con todos esos insumos y provisiones o dispositivos que se requieren para realizar este procedimiento y que el paciente en esta etapa prequirúrgica obtenga los resultados reales. Limpieza y desinfección del ambiente, que estos aspectos son bastante importantes porque, como hablamos en la anterior, el día de ayer, existen aquellos agentes microbianos o microorganismos que pueden sobrevivir a esa desinfección rutinaria utilizando ciertos compuestos químicos. Por eso es que se debe tener esa seguridad de una buena elección de los productos de desinfección y de limpieza. Lo mismo con los factores importantes que le confieren esa condición, entre ellos la concentración, el soporte donde van a estar estos desinfectantes o productos de limpieza, el lugar. Todos estos factores hay que tomar en cuenta porque van a ser los primordiales para evitar esas infecciones. La contaminación de superficies del ambiente puede reducirse utilizando un desinfectante estándar. Entre ellos tenemos las soluciones cloradas, el hipoclorito de sodio con una concentración específica que es utilizado para esa desinfección, al igual que el alcohol al 70%. Son soluciones que se van a utilizar para esta limpieza y desinfección de superficies del ambiente. Pero ello depende de ciertos protocolos de atención, ciertos reglamentos locales o reglamentos del establecimiento de salud, así como también va a depender de la disponibilidad de ese producto, de esa solución de desinfección. Ese provisionamiento en el establecimiento de salud tiene que estar presente para realizar dicha rutina de higiene hospitalaria, importantísima para brindarle esa seguridad de atención al paciente. Todas las personas que limpien derrames de secreciones o fluidos corporales deben utilizar el equipo de protección personal adecuado. Ese equipo de protección tiene que ser según el área donde va a asistir el profesional de salud, con toda la vestimenta adecuada, y más aún si está en exposición a estas secreciones o fluidos corporales. Valga la redundancia de este aspecto a tomar en cuenta. Productos utilizados para aseo y desinfección en servicios de salud. Ahí tenemos un listado de estos desinfectantes o productos de limpieza. Los habíamos nombrado, entre ellos el amonio cuaternario, alcohol al 70%, agua y jabón o soluciones detergentes, y tener ese conocimiento para qué van a ser utilizados, cuáles son las indicaciones de uso y el modo de utilizar, si es que se requiere una dilución o con una solución madre, o si es que se requiere una manipulación especial en caso de que sean estos compuestos
orgánicos corrosivos o que presenten alguna toxicidad para el profesional que los manipula. Estos aspectos hay que tenerlos bastante en cuenta porque no solamente va a ser tomar en cuenta la higiene hospitalaria, sino evitar las enfermedades ocupacionales, evitar ese problema de salud que le puede significar al profesional que está implicado en realizar este servicio. Entre estos productos está agua y jabón o detergente, que es para la limpieza y remoción de la suciedad. Ese es lo mencionado anteriormente de la limpieza, el área que tiene que estar limpia y todavía aún no estéril. El alcohol al 70% es un desinfectante que va a permitir que el área se encuentre sin esa colonización de microorganismos, pero no así hablando de las esporas. Si hay esa desinfección y esterilización aún con la eliminación de esporas de estos microorganismos, ahí estamos hablando de una limpieza o desinfección y esterilización absoluta. Los compuestos fenólicos, que también estamos hablando de los compuestos aromáticos, volátiles, también habíamos indicado el día de ayer que son utilizados para desinfección de equipamiento, de superficies. Ahí se puede utilizar en el área quirúrgica para los equipos presentes en esta habitación, para las superficies que deben estar desinfectadas, deben estar esterilizadas y no tener ese riesgo, o más bien tener ese riesgo minimizado. Se lo utiliza en forma de inmersión o fricción. Después de la limpieza se enjuaga y se seca. El amonio cuaternario también funciona de la misma manera en el momento de aplicarlo, al igual que las soluciones cloradas o los compuestos liberadores de cloro activo. Y por último, el peróxido de hidrógeno, que también requiere de un enjuague, de un secado posterior a realizar esa inmersión o esa fricción después de la limpieza. Por supuesto que toda esta práctica es de conocimiento de aquel profesional de salud que va a realizar todo este procedimiento. Precauciones adicionales frente a esa contaminación, ya sea por contacto, por gotas de fluje, por aerosoles, que va a permitir esa profilaxis o prevención frente a estas situaciones de peligro, de riesgo para el profesional de salud, sobre todo si hablamos de esos pacientes que están en situaciones críticas o situaciones de aislamiento, o aquellos pacientes inmunocomprometidos, y nosotros como profesionales de salud podemos ser portadores de causarle un problema mayor de salud. Estas precauciones están definidas según las vías de transmisión de infecciones conocidas, que incluyen por contacto, por gotitas y por vía aérea. A ellas se suman las precauciones estándares ya conocidas y mencionadas
anteriormente. Y se van a aplicar a los pacientes los cuales se sospecha o se confirma un proceso infeccioso. Por supuesto que en la clínica de este paciente va a presentar todos estos estudios laboratoriales donde va a indicar esa infección que presenta y el periodo o colonización en curso del paciente. Las medidas a incorporar serán diferentes según la vía de transmisión que tenga la infección. Por supuesto que se tiene que clasificar ese riesgo de acuerdo a la vía de transmisión para enfatizar aún más en las normas de bioseguridad, en el equipo de protección personal que se puede o se debe utilizar frente a estos pacientes. El equipo de salud, entre ellos tenemos a la enfermera o médico tratante, va a ser el responsable de decidir estas medidas, qué precauciones tomar frente a la individualización de estos pacientes. Si estamos hablando de un paciente que tiene una infección transmisible. Si no presenta una infección transmisible que no requiere algún aislamiento, se lo deriva a una habitación normal. Caso contrario, se tiene que avisar al equipo de salud, a los familiares, sobre ciertos reglamentos, ciertas medidas del establecimiento de salud que son implementadas, ya están dentro de protocolos de atención frente a un paciente individualizado. O caso contrario, se tiene que transferir al paciente a una habitación designada. Si es que ese proceso infeccioso requiere de alguna habitación de aislamiento, se transfiere inmediatamente. Abastecer también la habitación con los equipos de protección personal, los insumos necesarios para este paciente y para el equipo de salud que va a realizar este servicio, esta atención adecuada para el paciente. Identificar la puerta de la habitación o también la cama del paciente, identificar específicamente los datos de este paciente para que no existan esos errores dentro del establecimiento de salud y se tenga un sumo cuidado frente a estos pacientes con enfermedades transmisibles. Todas estas decisiones, por supuesto, que se requiere una comunicación pertinente, una comunicación eficiente y clara de parte del equipo de salud o aquellos profesionales que están implicados en la atención de este paciente. Empecemos con aquellas precauciones adicionales por contacto. Aquí está nombrando ciertas familias de bacterias que pueden provocar estos problemas de salud que son de cuidado y se va a conocer por parte de la clínica y de la identificación de ese diagnóstico real del paciente. Y ahí es donde se va a clasificar y para tomar estas precauciones estándar por contacto. Dentro de estas
estas precauciones, por supuesto que la inicial, la principal, ¿no se escucha? A ver, denme un segundito. Voy a ver mi audio. Está bien. A ver, vamos a ver así. ¿Así me escuchan mejor? De repente son los auriculares. ¿Sí? Ya. Dentro de estas precauciones para estos pacientes muchas gracias. Para estos pacientes donde por contacto puede ser que se transmita el proceso infeccioso, por supuesto que la higiene de manos siempre enfatizada, siempre el uso de equipo de protección personal que no solamente es para este riesgo. En general debemos tomar en cuenta esas precauciones estándares, esas precauciones enfatizadas. La forma más frecuente de transmisión puede ser de forma directa o indirecta. La primera es cuando la infección pasa del reservorio a la persona susceptible sin mediar elementos adicionales en la transmisión. Es decir, cuando hay una conversación, una comunicación directa entre el profesional y el paciente sin utilizar ese equipo de protección se va a existir ese contacto directo con el paciente, tal vez para la toma de muestra, tal vez para en la ayuda para trasladarlo de un lugar a otro, existe ese contacto directo. Y el indirecto es a través de la existencia de un intermediario, de un objeto inanimado o de otro paciente donde puede ser que exista esa transmisión indirecta. Tal vez al utilizar una jeringa a través de ese objeto inanimado, se puede incurrir en esa transmisión de la infección en la manipulación de la jeringa que ha sido utilizada con el paciente. Ese es un ejemplo de la transmisión indirecta. La ubicación del paciente, de preferencia, se requiere una habitación adaptada de acuerdo a su problema de salud, una habitación individual, si es que los otros pacientes presentan otra enfermedad, de preferencia que esté en una habitación solo. Caso contrario, presente el mismo problema de salud, estar con ciertas normativas o ciertos reglamentos para dentro de la habitación, pero con el mismo proceso infeccioso. O caso contrario, si hay más de un paciente infectado, realizar ese aislamiento en cohorte, que vamos a hablar más adelante de qué se trata. Si estamos frente a un paciente infectado y no se dispone de una habitación individual, compartir la sala con pacientes no infectados, colocándolo de manera que se genere una separación entre estos con una distancia adecuada. Nunca compartir con pacientes inmunocomprometidos. Por supuesto, estamos hablando de esa clasificación de la atención de estos pacientes para que no haya ese riesgo de contagio de otro problema de salud. O también si
si no se clasifica a estos pacientes, puede acarrear otro proceso infeccioso diferente a la entrada de este paciente. Las condiciones de la habitación. Como les indiqué, debe presentar esas características de acuerdo a las necesidades del paciente. Todas las instalaciones necesarias deben cumplir esas precauciones estándares. Un lavado de manos, solución en base de alcohol, un baño exclusivo, un espacio para colocar el equipo de protección personal antes de ingreso a sala, pasillo o antesala, un lugar donde descartar ese equipo de protección personal una vez usado, aviso que indique condición y tipo de aislamiento del paciente aislado, todo ese provisionamiento para este paciente y que esté bastante acondicionado de acuerdo a sus necesidades dentro de estas precauciones adicionales para este paciente. También se debe cumplir ciertas medidas en ese equipo de protección personal. Los guantes desechables, por supuesto, como ya hablamos, que tienen que ser justos, de látex o vinilo, previa higiene de manos y posterior también a su retiro, la bata de uso individual, si es que no existen esas batas desechables, que posteriormente sean esterilizadas después de su uso, pero de preferencia de uso exclusivo en la atención a un mismo paciente hasta su egreso. El lavado diario, si no hay esa opción de que sean desechables. Antiparras y pechera también ante la posibilidad de salpicaduras por fluidos corporales. Estas medidas de bioseguridad, tomarlas en cuenta sí o sí para evitar esas enfermedades ocupacionales y también para darle esa seguridad de atención al paciente. Si estamos hablando de un proceso prequirúrgico y más aún se va a enfatizar durante ese procedimiento quirúrgico y posteriormente evitar las complicaciones. Por gotitas de Fluge se aplica para estos pacientes que presentan estas infecciones respiratorias sobre todo. Y aquí está nombrando un listado de bacterias y virus que pueden provocar estas enfermedades respiratorias que son transmisibles por gotas de flujo. La ubicación, es importantísima esta ubicación del paciente, que tiene que ser en una habitación individual. Si existen más de 2 pacientes, realizar ese aislamiento de corte. Si se trata solo de un paciente infectado, si no se dispone de habitación individual, se debe tomar en cuenta su colocación separada con cierto distanciamiento, pero siempre manteniendo esa distancia adecuada y sobre todo clasificar a este paciente si no estamos hablando de un inmunocomprometido, de un inmunodeprimido o con movimientos invasivos. Todas estas características individuales del paciente, por supuesto que ya se tiene ese conocimiento
para su clasificación. La habitación también adaptada de acuerdo a las necesidades, al equipo de protección que requerimos como profesionales de salud, a todos esos insumos, esas provisiones, esos dispositivos a utilizar para este paciente dentro de las condiciones de la habitación. Se requiere las ventanas que estén aireadas también, se requiere un conocimiento de parte del paciente o los familiares de la situación en la que se encuentra el paciente enfermo. Colocar advertencia fácilmente visible y comprensible que alerte sobre la condición de aislamiento del paciente, el tipo y qué medidas tomar en cuenta, qué medidas a considerar. Esto tiene que ser de conocimiento del equipo de salud, del paciente y de los familiares frente a estas condiciones y normas para evitar esta transmisión. Con respecto al equipo de protección personal y las medidas a cumplir, estamos hablando de esa exposición de la vía aérea. Por supuesto que se va a requerir esas normas de bioseguridad para esta vía aérea, con mascarilla quirúrgica, facial, escudo facial, aunque no es necesario ni recomendable el uso de escudo facial y antiparras por lograr esa comodidad en el momento de la atención del paciente. Si hay presencia de abundantes secreciones y se realizan procedimientos que produzcan mayor dispersión de estas gotitas de fluje, el uso de bata más pechera y los guantes como los anteriores pacientes también de un solo uso individual y siempre con esa higiene de manos, ese lavado de manos. Cuando hay exposición de esta vía aérea, aplicar en pacientes cursando infecciones también respiratorias, entre ellas la tuberculosis pulmonar. También tenemos enfermedades virales como la varicela, el sarampión, todas aquellas infecciones virales contagiosas donde va a transmitirse a través de los aerosoles o a través del ambiente. Se tiene que aislar también a este paciente, la habitación adaptada, una habitación individual, mantener la puerta cerrada con ventilación natural, que presente esta habitación un sistema de presión de aire negativa con ventilación siempre hasta hacia el exterior, que exista esa circulación, que no haya esa circulación de aire que comprometa los pasillos del establecimiento de salud. Que exista todas estas condiciones de la habitación para evitar esta contaminación del ambiente con estos aerosoles. La ventilación con extractor no puede dirigirse hacia áreas de hospitalización, espacios cerrados o ductos de ventilación. Si no existe otra área hacia donde deriva la ventilación, se deben emplear filtros de alta eficiencia en retención de partículas. Esas condiciones importantísimas tomar en cuenta frente a estos pacientes en esos procedimientos previo a esa atención específica que requieren. Si estamos hablando de una habitación compartida,
Solo puede ser esta alternativa si hay más de un paciente, pero que presente con el mismo diagnóstico, con el agente patógeno y también el genotipo que presente frente a ese proceso infeccioso. En situaciones como aquellos pacientes con Mycobacterium tuberculosis, con riesgo de desarrollo de resistencia a antimicrobianos, si hay más de un paciente, se debe hospitalizar a cada uno en habitaciones individuales, porque su carga, su proceso infeccioso es de mayor riesgo de acuerdo a las características individuales que presentan. En caso de brotes, se pondrán en una misma habitación aquellos pacientes que porten la misma infección, seleccionando un área del hospital más alejada de los demás pacientes y en particular de los que tienen mayor riesgo de infección. Estas precauciones adicionales hay que tomarlas en cuenta para evitar esta transmisión de estas enfermedades altamente contagiosas. Al igual que las anteriores, las condiciones de la habitación tienen que estar de forma adecuada según el problema de salud que presente el paciente. Entre ellos, un lavamanos con agua de temperatura regulable, jabón y toallas de papel desechable, o también que exista menos manipulación, para esto un sistema de secado de manos, disposición de contenedores de solución de base de alcohol para higiene de manos, para esa atención al paciente, espacio donde dejar delantales, pecheras, todo el equipo de protección personal después de la atención y antes de salir del área donde se encuentra el paciente. Se mantendrá siempre, mientras el paciente esté ocupando esa habitación, un aviso visible hacia el pasillo con imágenes y texto que describa de forma clara y simple el tipo de aislamiento que presenta el paciente y cuáles son las medidas para minimizar este riesgo del profesional de salud y también el riesgo de los familiares que pueden acudir a esta habitación. Dentro de las medidas a cumplir y el equipo de protección personal está bata, delantal, ante riesgo de contaminación por secreciones copiosas del paciente, recomendable que sean desechables o que siempre para si existe esa atención del mismo paciente que se realice ese lavado, esa esterilización o recambio también diario, si no es para la atención del mismo paciente. Antiparras para minimizar esa contaminación con secreciones, se colocarán antes del ingreso a la habitación y su retiro se hará fuera de la misma, habiendo realizado previamente higiene de manos. Respirador con filtro de partículas, muy importante esa protección de la vía aérea para evitar esta contaminación. Guantes de un solo uso, desechables, en caso de infecciones prevenibles por inmunización, entre ellas la varicela y sarampión, se va a requerir que el personal que acceda a esta habitación esté inmunizado. Muy importante este procedimiento de parte del profesional de salud para evitar estas enfermedades ocupacionales. Se debe evitar toda posibilidad de traslado del paciente dentro del recinto hospitalario
Si este es necesario, se colocará al paciente una mascarilla quirúrgica y en caso de varicela, cubrir con ropa de cama las lesiones cutáneas para evitar ese contagio a otros pacientes. El aislamiento en cohorte. ¿A qué se refiere con este procedimiento? Es aquella ubicación en una misma sala de 2 o más pacientes portando un mismo tipo de infección por igual patógeno. Se va a clasificar a estos pacientes que presentan la misma enfermedad con el mismo diagnóstico para optimizar recursos, para concentrar esfuerzos de trabajo de parte de los profesionales que van a atender, van a realizar este servicio a estos pacientes y que no se estén trasladando de un área del establecimiento de salud a otra área donde va a ser proclive a llevar y traer ese patógeno o esa enfermedad a otros pacientes. Incluir solo casos confirmados, que el diagnóstico sea real, no solamente presuntivo, real con el agente infeccioso ya identificado y destinar al personal de salud exclusivo para esta atención de pacientes, que no exista ese traslado, como les había indicado, de este profesional de salud a atender a otros pacientes dentro del establecimiento porque va a causar esa diseminación del patógeno o de la enfermedad. Destinar un área, una sala, un sector exclusivo para estos pacientes, donde se va a dotar con todos los insumos, todas las provisiones que requiere el mismo. Entre ellos, una estación de enfermería, sector de insumos, baños, excusados, entre otras necesidades de acuerdo al problema de salud del paciente. Mantener distancia mínima de 1 metro entre camas de pacientes y espacio con holgura suficiente para realizar aquellos procedimientos de parte del equipo de salud y que no cause incomodidad en la intimidad para el paciente o incomodidad en esa atención de paciente a paciente. Habilitar el área al ingreso de otros pacientes solamente al ser dado de alta el último paciente. Estas normativas, todas estas medidas se tienen que cumplir a cabalidad para evitar ese riesgo y lograr esa higiene hospitalaria que puede significar después de la intervención que requiere tal vez este paciente, esa intervención quirúrgica puede significar un riesgo frente a otro problema de salud no esperado. ¿Cómo defino el término de un aislamiento? La evidencia que apoya una conducta específica para definir el cese de un aislamiento es escasa. Esta práctica regular y una racionalidad compartida aportan estas conductas a seguir. Si es una enfermedad contagiosa, si existen las condiciones para el paciente, si existe ese equipamiento adecuado, esa clasificación del paciente de acuerdo a su sintomatología, a esas manifestaciones, de acuerdo al patógeno, si se ha tomado esa decisión con el equipo de salud y tener esas consideraciones internas de acuerdo a la demanda, de acuerdo al profesional que va a atender, al equipo profesional que va a atender a estos
pacientes, a todos esos insumos necesarios, ese provisionamiento de la habitación, de la sala. Toda esta toma de decisiones tiene que definirse en caso de que se aplique este aislamiento. Aquí tenemos una lista de chequeo para estas áreas de aislamiento. El protector facial, guantes, mascarillas quirúrgicas, mascarillas N95, batas descartables de mangas largas, solución para manos a base de alcohol, jabón común líquido para manos, toallas descartables para secado de manos o papel también desechable, contenedores para elementos cortantes, detergente para limpieza, desinfectantes para superficies, bolsas plásticas grandes, bolsas para desechos, para ropa blanca, contenedores de recolección de equipo usado. Esta lista de chequeo para estas áreas son los insumos, todo ese provisionamiento que debe estar disponible en la habitación de aislamiento para estos pacientes. Y de ello va a depender la recuperación si estamos hablando de este paciente que luego de la intervención quirúrgica se lo tiene que derivar a esta habitación para evitar una complicación y que no sea solo por el procedimiento de la intervención. Aquí estamos observando las condiciones de la habitación importante para estos pacientes que presentan este patógeno, que tiene que ser un área ventilada. Muy importante para los pacientes con tuberculosis. Ahí estamos observando las ventanas en ambos lados del establecimiento de salud o la distancia, ese distanciamiento también adecuado en caso de que exista ese aislamiento de cohorte. Y así todas estas indicaciones a tomar en cuenta para lograr esa higiene hospitalaria de parte del equipo de protección, del equipo de salud, tomando las normas de bioseguridad, todos esos equipos de protección personal y todas las características ya indicadas que van a ser fundamentales para esta atención del paciente transferido luego de una intervención quirúrgica o en ese procedimiento prequirúrgico previo a la intervención. Y va a significar un aspecto importante de la recuperación del paciente luego de la intervención quirúrgica. Y no así que se suscite por no tomar estas precauciones estándares, se suscite un problema de salud posterior a la intervención quirúrgica y sea susceptible a complicaciones de este paciente implicado. Vamos a pasar ahora a compartir la pantalla de ese aspecto quirúrgico, prequirúrgico y todos aquellos procedimientos a seguir como el equipo de salud implicado o los profesionales de salud que están destinados a realizar este trabajo, esta atención de la forma más idónea posible para obtener éxito en la atención de estos pacientes en un área bastante delicada y si se
incurre en alguna situación donde no se cumplen ciertos protocolos de atención o no se utiliza el equipo de protección personal o no existe una comunicación clara, concisa entre este equipo de profesionales, va a ser susceptible a la complicación de este paciente que va a requerir esta intervención quirúrgica. Vamos a iniciar con este equipo quirúrgico que tiene que estar perfectamente capacitado con toda la técnica, toda la metodología, la utilización de ciertos materiales, instrumentos, equipos para el sostenimiento de esta mejora del paciente, el cual va a requerir esta intervención quirúrgica. Este cuidado, esta atención del paciente tiene que ser antes, durante y después de la cirugía. No solamente es en el área quirúrgica, sino es esa atención, esa seguridad y confianza que se le da al paciente en todo este trayecto donde se espera su recuperación. Y los implicados son cada miembro del equipo quirúrgico, del equipo de salud, también que va a formar parte de ese procedimiento prequirúrgico. Ahí entran los otros profesionales de salud que tienen que trabajar en armonía, en sintonía entre colegas de salud para lograr el éxito de la cirugía y que no signifique complicaciones posteriores. El equipo debe estar familiarizado con los procedimientos, sistemas, equipos y normas y debe estar preparado para lo imprevisto. Todos esos procedimientos no solamente va a ser durante la intervención quirúrgica, sino también prevenir alguna situación no esperada. Eso es lo imprevisto, siguiendo protocolos de atención, siguiendo normativas del establecimiento de salud, siguiendo también indicaciones del médico intensivista o del médico tratante, del equipo implicado y sobre todo teniendo en cuenta todos esos estudios del preoperatorio para el comportamiento esperado o no de este paciente frente a la intervención quirúrgica. Y realizar este trabajo con entusiasmo, con estimulación, con pericia, porque cada miembro tiene que presentar esa experiencia, ser experto en esa realización. Caso contrario, solamente tiene que apoyar y no formar parte de la práctica porque es una situación de riesgo, es una situación donde está comprometida la vida del paciente. Caso contrario, si no es un miembro experto, no debe estar en esa área o dentro del quirófano. ¿Cuáles son estas funciones que debe cumplir el equipo quirúrgico? En la sala de operaciones se necesita una buena organización del equipo quirúrgico. Primordial esta coordinación entre profesionales de salud. Tener en claro cuáles son las responsabilidades individuales, las funciones específicas de cada miembro.
donde exista esa armonía, esa sintonía en la utilización de la técnica o el procedimiento a seguir. Aquí tenemos un esquema de aquellos integrantes del equipo quirúrgico para la parte prequirúrgica. Ahí va a formar parte el anestesiólogo y también tiene que estar presente en la intervención, al igual que la enfermera circulante, el cirujano, primer ayudante, segundo ayudante, el instrumentista, todo ese equipo quirúrgico tiene que estar en la sala para brindar esa atención de acuerdo a los conocimientos previos, con pericia, con experiencia, para que se obtenga el éxito de la intervención quirúrgica. ¿A qué llamamos ese equipo estéril? Son aquellas condiciones para realizar el lavado quirúrgico, las batas utilizadas por parte del profesional que está implicado en este equipo quirúrgico, requiere de un equipo de protección personal, como ya habíamos indicado. Puede ser batas, pechera, guantes, estériles, mascarillas, y todos estos aspectos tienen que estar debidamente organizados. Este equipo estéril tiene acceso al campo estéril y usan artículos perfectamente esterilizados de forma exclusiva. Sin embargo, el no estéril no tiene contacto con la zona estéril y trabajan alrededor de ella. Son los responsables de conservar la técnica estéril, mantienen abastecido el equipo estéril. Eso quiere decir que debe contar con todos esos insumos a utilizar dentro de la cirugía o la intervención quirúrgica. Este equipo no estéril proporciona atención directa al paciente y están listos para cualquier eventualidad. Por supuesto que se prevé ciertas situaciones no esperadas. El instrumentista, ¿cuáles son esas funciones de este profesional de salud? Es aquel miembro del equipo estéril responsable de conservar la integridad, seguridad y eficiencia del campo estéril durante toda la operación. Va a tener ese sumo cuidado con este campo estéril durante toda esa intervención quirúrgica, que exista ese orden, esa clasificación, de acuerdo a la coordinación previa que se ha realizado. Debe planificar, debe cubrir todas las necesidades del equipo de quirófano, las necesidades del médico cirujano y observar ese campo estéril. Prequirúrgico, ¿a qué llamamos este procedimiento prequirúrgico? Son todas aquellas prácticas que se realizan en el paciente previas a la cirugía, previas a la intervención quirúrgica, que depende de estos estudios para
preparar todo el instrumental, todo el material necesario, verificar todo ese provisionamiento antes de la intervención quirúrgica y que se encuentre todo preparado para evitar esas complicaciones u otra eventualidad ya mencionada. Realizará su lavado quirúrgico vistiéndose seguidamente con la ayuda de la enfermera circulante con ropas estériles y poniéndose los guantes. Importante este procedimiento que es susceptible a complicaciones que presenta posteriormente este paciente. Si no se realiza este lavado quirúrgico con énfasis, con bastante cuidado y siguiendo normas de bioseguridad de forma enfática, se puede cometer algún error que signifique un evento no esperado. Para esto, por supuesto que va a seguir, tiene que utilizar este equipo de protección personal y ahí existe la profesional implicada, que es la enfermera circulante, que lo apoya en esa situación. El transquirúrgico, aquí estamos hablando de aquel profesional dentro de este equipo quirúrgico que viste las mesas de instrumentación, disponiendo en el orden correspondiente los elementos que se utilizarán en cada tiempo operatorio. Ahí, como estamos observando, va a ser dentro de este equipo quirúrgico aquel miembro responsable de este orden durante esa intervención quirúrgica. Ayuda a los cirujanos a colocarse los guantes, ayuda a colocar el campo estéril y entrega los elementos solicitados por los cirujanos. Tiene que estar al pendiente de cuáles son esos instrumentos que requiere el cirujano o estar atenta a cierta eventualidad. Tomará muestras intraoperatorias y las pasará a la enfermera circulante. No solamente es un procedimiento durante la intervención quirúrgica, sino también se va a prever un estudio de investigación en caso de que se requiera algún estudio posterior del paciente si hay cierta eventualidad de riesgo posterior. Controlar los elementos utilizados manteniendo la mesa ordenada y desechando convenientemente el material utilizado. Ese orden es importante y si no se va a utilizar cierta instrumentación, se tiene que ir desechando con esa coordinación adecuada también, esa planificación previa de acuerdo a la intervención que se está realizando. Controlar el uso de gasas y compresas en el campo operatorio, verificando que sean radiopacas y efectuar su recuento con la enfermera circulante. Muy importante este recuento de gasas, de compresas, el recuento de aquellos materiales a utilizar, porque tiene que estar controlando esa manipulación del cirujano para evitar complicaciones o infecciones posteriores. Y se ve bastante ese problema en pacientes que no se ha realizado este conteo adecuado con la enfermera circulante y han dejado gasa dentro de
cuerpo del paciente. Por eso es importante este recuento de las gasas y las compresas utilizadas. ¿Les parece si descansamos aquí 15 minutitos para volver? Son las 4:10. Volvemos a las 25 para continuar, así se relajan un poquito. Y volvemos posteriormente, vamos a trabajar en salas de grupos pequeños para socializar y sobre todo complementar con la práctica esta teoría. Volvemos entonces. Volvemos. Vamos a continuar entonces con todas estas características a tomar en cuenta de todos estos aspectos a seguir, sobre todo como una responsabilidad de ese equipo de salud que tiene que ser de forma coordinada, con planificación, con un orden. Se requiere bastante esta coordinación de todo el equipo quirúrgico, como habíamos indicado. Caso contrario, se va a obtener un resultado o una eventualidad no esperada. Un papel muy importante para cada miembro de este equipo quirúrgico, como estamos observando estas clasificaciones de acuerdo al desempeño a seguir de estos miembros implicados. Dentro de ese transquirúrgico habíamos indicado que es el responsable de vestir las mesas de los instrumentos a utilizar durante la intervención y retirar aquellos instrumentos que no sean necesarios para ese procedimiento. También la ayuda para el cirujano a la colocación de guantes, para la colocación del campo estéril, la entrega de los elementos solicitados por los cirujanos. También tiene que estar al pendiente este miembro del equipo quirúrgico frente a esas situaciones dentro de este procedimiento, dentro de la intervención. También tomará muestras de investigación posterior intraoperatorias, bastante importante para la recuperación de este paciente con un diagnóstico adecuado o el diagnóstico que se espera a través de esta intervención quirúrgica. Estas muestras las pasará a la enfermera circulante. Muy importante también controlar a los elementos utilizados y los que no van a ser utilizados, el conteo de las compresas, de las gasas, la verificación también de que estén disponibles y de acuerdo al requerimiento de ese procedimiento y la técnica a realizar. Los instrumentos utilizados es de acuerdo a la cirugía, de acuerdo a la intervención que se va a realizar a este paciente. Entre ellos se encuentran instrumentos de sutura, instrumentos cortantes o de disección, de toma de sostén, de oclusión, de descubrimiento. Ahí tenemos estos instrumentos que tienen que estar disponibles de acuerdo al requerimiento, a las necesidades del cirujano para realizar esta intervención de la forma más correcta y adecuada posible y lograr los resultados obtenidos
con esos resultados con éxito y que no signifique un evento inesperado. En el postquirúrgico se va a colaborar en la desinfección final y colocación de apósitos. Esta desinfección final es importantísima, que no esté sujeta a problemas posteriores de salud que le signifique una complicación para el paciente o una contaminación, tal vez un riesgo frente a un patógeno intrahospitalario o frente a una infección de parte de otro agente infeccioso oportunista, o tal vez por la condición misma de riesgo que presenta el paciente implicado. También, ¿qué procedimientos realizará? Es retirar las hojas de bisturí, agujas y demás objetos cortantes y punzantes. Ayudar al paciente en la camilla. Ese traslado que sea también de cuidado para este paciente, con una atención, con empatía, una atención que sea humanizada, realizar los servicios adecuados para el paciente y su traslado posterior a sala. Recoger y revisar los instrumentos utilizados, así como disponer lo necesario para su lavado, desinfección y esterilización. Estos instrumentos utilizados tienen que ser llevados al lugar correspondiente para su tratamiento posterior de desinfección, de esterilización o de eliminación, si es que se requiere un cambio o ciertos instrumentos de un solo uso, su eliminación y todo este procedimiento de recogida y revisión también es parte fundamental para también tener lista la camilla o la habitación para el próximo paciente. Colaborará también con el resto del equipo en dejar la sala perfectamente preparada, porque si existe una demanda considerable también de pacientes, por supuesto que esta desinfección, esta esterilización, esta limpieza que se requiere de la habitación, del área, de los instrumentos, los equipos que estén disponibles para el próximo paciente que va a ingresar. ¿Cuáles son aquellas funciones de la enfermera circulante? Otro miembro de este equipo quirúrgico muy fundamental para obtener este éxito en la intervención. Es aquella responsable o aquel responsable de las funciones de enfermería no estériles dentro del quirófano. Conoce en detalle la cirugía en la que participará. Tiene ese conocimiento de cuáles van a ser los procedimientos a realizar en esa intervención quirúrgica. Verifica el funcionamiento de los equipos a utilizar, de los instrumentos, los materiales, prepara la sala junto con la circulante. Esas son las funciones, junto con la preparación de la mesa de Mayo, rectangular y de riñón, con el instrumental a usar en orden y de acuerdo a los tiempos quirúrgicos, así como la sutura. Estas son las funciones
importantes de esta enfermera circulante que tiene que estar al pendiente de toda esta instrumentación a utilizar, que se encuentre en orden, que se encuentre de acuerdo a los requerimientos del o los cirujanos en el tiempo indicado, que, de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos, como se espera. Proporciona ayuda también a todo miembro del quirófano, que esté al pendiente de cuáles son las necesidades del equipo quirúrgico. Se anticipa, tiene que estar observando, monitorizando el comportamiento de cada miembro del equipo de quirófano. Está familiarizada con el instrumental, el abastecimiento, los equipos, todo ese provisionamiento de acuerdo a la cirugía que se va a realizar, o también va a estar familiarizada con la técnica utilizada, con cuáles van a ser los pasos a seguir dentro de esa intervención quirúrgica. Todo ese conocimiento, tanto teórico como práctico, lo tiene esta enfermera circulante. ¿Cuáles son esos preparativos preliminares? Se tienen que realizar por lo menos 1 hora antes de la cirugía. Quitar mesas y equipo necesario. Esto de acuerdo a la clínica del paciente, de acuerdo al tipo de cirugía que va a recibir. Realizar esa limpieza, esa desinfección del mobiliario, de las superficies, con las soluciones desinfectantes indicadas para obtener esa prevención frente a algún agente infeccioso o alguna contaminación. Limpiar la parte superior y marcos de puerta del autoclave en el cuarto de subesterilización también. Ahí estamos hablando de esa limpieza, esa desinfección de algunos equipos que se encuentran en las salas previas a esta área quirúrgica. La aspiración de pisos, toda el área tiene que estar adaptada a las necesidades de higiene hospitalaria, de acuerdo a las necesidades de este equipo quirúrgico, y evitando esas complicaciones que puede presentar el paciente por no contar con toda esta infraestructura adecuada, los equipos, la limpieza, desinfección y las condiciones esperadas para este paciente y para realizar dicha intervención. En el prequirúrgico, como ya habíamos indicado, este procedimiento es de preparación. Se prepara la mesa de operaciones, se coloca y enciende la lámpara, se revisa y se tiene todo listo con respecto al equipo a utilizar, el equipo eléctrico, verificando si existen las conexiones adecuadas, el voltaje adecuado, si las condiciones eléctricas también son las correctas del equipo al cual va a estar conectado el paciente, conectar sistema de aspiración, colocar bolsa de plástico o tela impermeable en el cesto de la ropa sucia. Muy importante esa clasificación también de esos contenedores, esos medios que van a minimizar el riesgo de infección
para el profesional de salud y también para el paciente. Cubrir las cubetas para desechos con bolsa de plástico antiestático, colocar bulto de ropa estéril sobre la mesa de instrumentos. Importante en este prequirúrgico esta esterilización de los instrumentos y todo aquel material a utilizar que tiene que estar adaptado para la intervención que se va a realizar. Seleccionar guantes según número de cada miembro del equipo. Es importante que los guantes estén justos, sean de acuerdo al profesional que los va a utilizar. Reunir instrumentos y artículos adicionales, todo ese provisionamiento que va a requerir el cirujano o siguiendo el orden de la enfermera circulante. Abrir el bulto estéril, abrir otros paquetes, gasas, suturas o guantes. Todo este procedimiento prequirúrgico es de gran importancia, siguiendo ese orden, esa coordinación con el equipo quirúrgico, que se tenga ese conocimiento, esa pericia en realizar todos estos procedimientos durante ese transquirúrgico. Si hablamos también de este prequirúrgico, es la preparación del paciente con los estudios a realizarse que tienen que estar de acuerdo a las indicaciones médicas, que este paciente se encuentre también con el equipo de protección personal, que se encuentre siguiendo esas normativas también del establecimiento de salud, con la ropa de cama adecuada, con que la habitación también esté adaptada. El lavado instrumentista, del instrumentista. ¿Cuáles son esas actividades del lavado del instrumentista? Anudar las cintas de la bata del instrumentista. Importante esta ayuda, anticiparse a las necesidades de los implicados en ese equipo quirúrgico. Abrir paquetes de material estéril, no aventar material ligero a la mesa, no acercarse al campo estéril, ni sacudir un artículo, no abusar de las pinzas de traslado. Todas esas actividades tienen que estar perfectamente coordinadas, con conocimiento, tienen que ser actividades de rutina que tengan ese cuidado, esa minimización de riesgos que le signifique para el equipo quirúrgico y también para el paciente, y así facilitar el procedimiento que se le va a realizar. También tiene que realizar, verter solución salina en la palangana de la mesa de instrumentos, verter solución antiséptica en vasitos para preparación de la piel del paciente, contar con presas, agujas e instrumentos con el instrumentista y anotar de inmediato. Estas funciones importantes donde va a significar una coordinación, va a significar una responsabilidad de este profesional de salud, y de ello va a depender el éxito de la intervención quirúrgica o la complicación, como es el conteo de compresas. Si en caso no se realiza, puede existir ciertos errores y equivocaciones de parte del cirujano, y va a estar responsabilizado también por las funciones de la enfermera circulante.
de también esas funciones de la instrumentista también, que tiene que estar con todos esos conocimientos previos, con toda esa práctica adecuada según la intervención a realizar. Y que no solamente se divague, sino que exista este registro adecuado en el expediente clínico, en en las anotaciones que se tendrá posteriormente del paciente, para tener en claro cuál ha sido ese procedimiento, si se ha seguido ciertas normativas, ciertos protocolos de atención. En el transquirúrgico, estar siempre alerta a las necesidades del equipo, notificar al instrumentista si necesita salir, conservar y contar compresas contaminadas, pesar compresas o estimar el sangrado. También esa parte es bastante importante para la toma de decisiones en caso de que exista una complicación en esta cirugía, y controlar esa situación. Obtener sangre para transfusiones, se tiene que prever que exista una complicación dentro de esa intervención quirúrgica, y ya contar con todo ese provisionamiento adecuado si se presenta alguna eventualidad. Conocer el estado del paciente en todo momento. Se tiene que controlar en qué situación se encuentra mediante se está realizando este procedimiento, si el paciente está estable, de realizar esa monitorización constante de los equipos, si todo va de acuerdo a lo esperado. Preparar y etiquetar piezas quirúrgicas para enviarlas al laboratorio, contar con presas, agujas, instrumentos con el instrumentista, informar al cirujano si el recuento es correcto. Ahí estamos nuevamente. Ya habíamos mencionado esta parte, que también son funciones de este miembro del equipo quirúrgico: desatar las cintas de la bata del cirujano y ayudantes, ayudar a colocar sujeción del apósito en herida, limpiar piel del paciente, cambiar bata y sábana, ayudar a trasladar al paciente a la camilla. Estas funciones también en el postquirúrgico son de parte de este miembro del equipo quirúrgico, que va a significar también seguir ciertas normas de bioseguridad, cierta limpieza, higiene hospitalaria, desinfección, y ese orden esperado que va a favorecer a la rehabilitación, a la recuperación del paciente. La enfermera circulante y la enfermera instrumentista tienen ciertas diferencias de acuerdo a las actividades que realizan. ¿Cuáles son estas diferencias? ¿Cuáles son las responsabilidades que van a realizar estos dos miembros del equipo quirúrgico? La enfermera circulante tiene por inicio muchas actividades propias del comienzo de la cirugía, y la instrumentista debe concentrar sus conocimientos y fuerzas en el soporte y apoyo en la operación, en el transquirúrgico. Y la circulante, estamos hablando del prequirúrgico, donde va a concentrar ahí sus responsabilidades, a diferencia de la
instrumentista. Y así hemos hecho una breve explicación de estas funciones de este equipo de salud importante para obtener el éxito de la intervención quirúrgica, teniendo en cuenta todas estas actividades, teniendo en cuenta todos los medios de organización, de coordinación que se requiere para la atención de este paciente en la intervención quirúrgica. Ahora vamos a entrar a grupos pequeños de sala, donde me van a mencionar, como indiqué el del día de ayer, cuáles son esas precauciones estándares o cuáles son esas situaciones que no se toman en cuenta. Me van a indicar 5 aspectos o tal vez 5 sugerencias que se podría tomar en cuenta para favorecer a este éxito en las intervenciones quirúrgicas y no así que surjan esas complicaciones. Por ejemplo, una de las complicaciones es no realizar el conteo de las compresas y posteriormente se complica el paciente por ese error que se comete en el transquirúrgico, en la intervención quirúrgica, donde está implicado no solamente la enfermera circulante, sino es todo el equipo de salud, donde se va a ver implicado en una situación ya, puede ser hasta un proceso legal, una negligencia. Por eso es importante tener estos conocimientos del equipo utilizado, de la desinfección, asepsia, antisepsia, esterilización, toda esa higiene hospitalaria necesaria dentro del área quirúrgica, de acuerdo a los requerimientos del paciente. Así que los voy a dirigir a salas de grupos pequeños y ustedes me dan esos 5 aspectos de precauciones que tal vez no se toman en cuenta o normas de bioseguridad un tanto con déficit o carencias, y por eso es que se dan ciertas complicaciones. Aquí está. Ciertas complicaciones en este momento muy crucial que compromete a todo el equipo de salud. Muy bien, entonces aceptan su sala y vamos a trabajar. Son las 5 menos 5, a las 5:15 volvemos a sala para socializar cuáles son esos 5 puntitos que ustedes van a hablarlos entre los colegas que están aquí presentes y se organizan. Muy bien.